Señor presidente, señorías, paso a fijar la posición de mi grupo ante estas dos mociones. Empezaré primero por la de Izquierda Unida, porque me parece que son dos mociones distintas y con objetivos diferentes. En primer lugar, en el caso de Izquierda Unida, debe empezar diciendo que para nosotros el asunto del que trata es un asunto de mucha importancia, de vital importancia. Se trata además de un caso en el que convergen circunstancias muy diversas, todas ellas auspiciadas por un mismo denominador común: la crisis económica y social que en la actualidad padece nuestro país. Este problema nunca habría tenido lugar de no ser por la necesidad acuciante de las entidades financieras españolas de recapitalizarse, y que ante el drenaje de los mercados de crédito se lanzaron a la búsqueda de modalidades alternativas de financiación, basada en muchos casos en productos innovadores poco habituales o de gran complejidad, y que en no pocas ocasiones se comercializaban a través de estrategias comerciales cuando menos cuestionables y que en algunos casos, como posteriormente ha podido comprobarse, transgredían los límites no solo de las malas prácticas profesionales, sino incluso de la propia legalidad. Igualmente, este problema no se habría producido de no ser por todas aquellas personas que, preocupadas por el devenir de la situación económica y buscando una alternativa para mejorar su situación o simplemente para salvaguardar sus ahorros, a veces los de prácticamente toda una vida, se vieron atraídos por los elevados rendimientos de unos productos financieros sobre los que en muchos casos les fueron ocultados sus verdaderos riesgos. Y eso cuando no fueron directamente engañados por las entidades que los comercializaban, a veces aprovechándose de la confianza que les confería una relación de muchos años, a veces décadas, con los clientes que terminaron por invertir sus ahorros en estos productos. Tampoco este problema habría adquirido sus dimensiones actuales si las personas y los organismos que tenían la responsabilidad de supervisar el negocio de las entidades financieras hubieran ejercido sus competencias de manera diligente, algo que en ningún caso hicieron. Por todas estas razones es por lo que para este grupo político este asunto posee una especial gravedad. Y es por ello que no solo consideramos necesario alcanzar una solución justa para todos los afectados, sino también, como no podía ser de otra forma, que se exijan cuantas responsabilidades correspondiesen tanto en el ámbito privado como en el público. Ya les anuncio, por si no lo saben, que nuestro grupo anunció ayer y presentará hoy una querella ante la Audiencia Nacional por este asunto, con el objetivo de que nadie de entre quienes hayan contribuido al descalabro provocado por las preferentes quede impune, ni quienes los comercializaron, ni quienes animaron a comercializarlos, ni quienes miraron para otro lado, ni siquiera quienes tenían que supervisar y no lo hicieron. Quien quiera enterrar todas esas responsabilidades por decreto, ya digo que no contará con nuestra colaboración, sino con nuestra expresa oposición. Ya lo dijimos a propósito de las cajas de ahorro, ya lo dijimos y volvemos a repetir ahora, en ningún caso consentiremos, al menos desde nuestro partido, que esta crisis se convierta en una excusa para la irresponsabilidad, ni mucho menos en una oportunidad para que unos pocos se lucren amparándose en la confusión y en la necesidad a la costa del resto de los ciudadanos. En todo caso, y en cuanto a la moción que nos atañe, si bien compartimos en términos generales el espíritu de la misma, ya les adelanto que desde nuestro grupo hemos decidido contribuir a su mejora en determinados puntos y hemos presentado diversas enmiendas que poseen un carácter técnico aclaratorio, pero que permiten, entendemos, garantizar la eficacia de sus fines que decimos, como ya decíamos, que compartimos. Y agradezco, en este sentido, la postura del grupo que propone la moción, aceptando las mociones y, en un caso, negociando para mejorar, entiendo yo, el texto que se presentaba. Dicho esto, uno de los principales problemas que presenta la postura, y tenemos que hablar del Gobierno de España porque es un asunto en el que tiene, entendemos, una grave responsabilidad. Como les decía, la postura que adopta el Gobierno de España para nosotros es que aborda el problema sin atender a la distinta naturaleza de los casos implicados. Evidentemente, no es igual la situación de quien contrató estos productos financieros complejos, siendo consciente del funcionamiento del producto y de los riesgos que entrañaba, que la de aquellos clientes que, aun desconociendo exactamente lo que estaban adquiriendo, lo hicieron confiado en los comerciales de la entidad, confiando, en definitiva, en la confianza de una entidad con la que mantenían relaciones desde hace muchos años. Estas circunstancias son muy distintas y, por tanto, si de por sí es difícil compararlas, más todavía resulta
pretender una solución única que resulte satisfactoria a todos los casos. Por otra parte, estas circunstancias, que a juicio de nuestro Grupo no solo resultan evidentes, sino también cruciales para alcanzar una solución efectiva y, ante todo, justa, no parece que hayan sido consideradas por el Gobierno de España. Esta es la conclusión que, de manera definitiva, se desprende con la convalidación ayer mismo del Real Decreto Ley 6/2013 de 22 de marzo, en el que se contemplaba, entre otras medidas, y para todos los afectados sin distinción ni atención a sus circunstancias, la posibilidad de que estos pudiesen acceder, llegado el caso, a un procedimiento de arbitraje individual, eso sí, siempre que aceptasen previamente una quita que en promedio es del 61%. Con esta decisión, el Gobierno de España, además de obviar por completo la existencia manifiesta de fraude y malas prácticas por parte de las entidades financieras, ha decidido condenarlos a la indefensión más absoluta. Pues no solo recae sobre los propios afectados la entera responsabilidad de demostrar judicialmente y por sus propios medios la concurrencia de fraude, sino que además estos afectados, si quieren ser capaces de defender sus legítimos derechos y luchar para recuperar la totalidad de su dinero, tienen necesariamente que aceptar una quita que puede llegar a la mitad de su inversión. No sé ustedes, pero desde luego este grupo considera que se trata de una situación absolutamente intolerable y, en consecuencia, manifestamos nuestra oposición a este decreto. Lo hicimos ayer en el Congreso y lo hacemos hoy en esta Cámara. No parece claro que el Gobierno de España comparta nuestro parecer, ni, por supuesto, tampoco el Partido Popular, que a fin de cuentas es quien lo sustenta, ni tampoco, dicho sea de paso, parece que sea una postura compartida por Foro Asturias, que ayer mismo en el Congreso de los Diputados prestó su apoyo a la convalidación del decreto en el que se establecen estas condiciones. Y eso tan solo un día antes de que hoy en esta Cámara defiendan una iniciativa en un sentido completamente distinto. En todo caso, el problema suscitado por la deuda subordinada, las preferentes y demás productos financieros complejos no es un asunto que, más allá de su extensión, incumba únicamente a las partes involucradas de forma directa, esto es, a clientes y entidades. No. Se trata, a nuestro modo de ver, de un asunto de mayor trascendencia. Pues, a fin de cuentas, si estos productos complejos pudieron llegar a comercializarse al nivel que lo hicieron, si pudieron llegar a venderse libremente a particulares, incluso en aquellos casos en los que el perfil de riesgo del cliente contravenía claramente toda la normativa y todas las recomendaciones vigentes en materia financiera y de protección al consumidor, si se hizo, fue por la complicidad expresa de los organismos supervisores. Y me refiero en especial al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que consintieron la comercialización de este tipo de productos con total libertad, mostrando, si acaso, alguna que otra solvedad o reparo en términos generales, pero nada más. Ninguna advertencia ni recomendación concreta, ninguna indicación y, por supuesto, ninguna orden, ninguna circular, ningún acto firme en el ejercicio de sus competencias que impidiese este auténtico atropello. Sin ir más lejos, ayer mismo conocíamos, a través de un medio de comunicación, la existencia de un documento oficial de carácter interno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en que el organismo constata que la entidad financiera Bankia incumplió la legislación vigente de manera continuada, al colocar preferentes a pequeños ahorradores a un precio que no correspondía. Este hecho, de confirmarse y sin perjuicio de otras circunstancias que son independientes de esta manipulación, supondría una constatación adicional de todo el cúmulo de irregularidades que venimos denunciando y que rodean al proceso de privatización de Bankia. Desde UPyD lo sabemos muy bien y hemos tratado de contribuir, movilizando la acción de la justicia, al esclarecimiento de estos hechos. A pesar de todas estas irregularidades y de todas estas deficiencias manifiestas en la actuación de los organismos supervisores, hasta el momento presente, ninguna de ellas ha asumido ni tampoco se les ha exigido responsabilidad alguna en este asunto. Y por esta razón hemos decidido proponer una enmienda para la adición de un punto adicional
para reclamar al Gobierno de España que determine y exija todas las responsabilidades que fuesen oportunas a los responsables de los organismos supervisores cuya acción negligente o insuficiente ha sido causa para que este problema haya llegado a las proporciones tan dramáticas que posee actualmente. Pero mire, en este reparto de responsabilidades no podemos quedarnos ahí. En el caso de las cajas de ahorro existe una responsabilidad muy concreta, que es la de todos aquellos representantes políticos con presencia en los órganos de dichas entidades y en el ámbito asturiano de Cajastur, cuya función no era otra que velar por la integridad patrimonial de la entidad y por los intereses de todos sus clientes, e indirectamente de todos los asturianos. A ellos les correspondía controlar y supervisar de manera directa la gestión ordinaria de las cajas. Y a la vista del problema que hoy tratamos, esta supervisión, al menos respecto a este tema, dista mucho de haber sido todo lo diligente que se hubiera deseado. No obstante, eso no les exime de su responsabilidad. Y en ese sentido quiero referirme al punto 5 de la proposición, en el que se recomienda la celebración de una sesión en la que comparezcan los representantes del Iberbank. En el modo que se propone esta comparecencia, a nosotros nos parece que es irregular en términos formales, pero más allá de todo eso, no vamos a oponernos a esa petición, ya digo, a pesar de que adolezca algún problema reglamentario, porque compartimos el fondo del asunto. Pero estamos de acuerdo, por lo tanto, que se produzcan estas comparecencias, pero permítanme sugerirles de antemano quiénes deberían ser los comparecientes. Los representantes políticos designados por todos ustedes y sus partidos y que hoy se encuentran en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control de Cajastur. Son ellos quienes deberían de comparecer frente a las instituciones públicas y rendir cuentas sobre cómo han ejercido sus funciones y para que expliquen cómo, siendo así, este problema ha podido llegar a tener lugar sin que se hayan producido, como mínimo, las advertencias que serían de esperar por quienes tenían como responsabilidad específica defender los intereses de todos los asturianos en el seno de las cajas de ahorros. No voy a identificarlos personalmente, pero ustedes los conocen de sobra. Con todo, naturalmente, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias también tiene una responsabilidad ineludible en este tema, al menos en lo que se refiere a la gestión de la Caja de Asturias. Ya ha sido citada por la anterior portavoz el artículo 69.2 de la Ley de Cajas de Ahorros de Asturias y no voy a continuar con su lectura. Pero esas responsabilidades de control y supervisión que ahí se recogen sobre las cajas de ahorros deben rendirse cuentas por el Consejo de Gobierno y explicar qué hicieron mientras estos productos se comercializaban. No puede pedirse menos. La politización de las cajas de ahorro, igual que la de otras tantas instituciones, se ha producido en buena medida porque los políticos, al ocuparlas, han disfrutado de todas sus ventajas en los buenos momentos. Ustedes han disfrutado de esas ventajas, pero sin experimentar la contrapartida asociada a las mismas, a saber, la necesidad de asumir responsabilidades o rendir cuentas, al menos, en estas circunstancias desfavorables. Se trata de una circunstancia que mi partido lleva denunciando desde su misma fundación y que solo ahora parece que empieza a ser reconocida por todos. Asimismo, el Consejo de Gobierno actual posee una responsabilidad institucional en la gestión legada por sus predecesores y en lo que respecta a la problemática que tratamos. Tienen, por lo tanto, la obligación de actuar, utilizando todos los medios a su alcance y en el marco de sus competencias, lógicamente, e impulsar cuantas iniciativas fuesen convenientes para facilitar la consecución de una solución satisfactoria para los particulares afectados. Sobremanera, aquellos que, mediando falta de información, malas prácticas o engaños, invirtieron sus ahorros en productos financieros complejos sobre los que desconocían sus verdaderos riesgos e implicaciones. Y estas medidas pasan por un posicionamiento firme en defensa de los legítimos intereses de estos afectados frente al Gobierno de España. Eso es lo que se plantea en los puntos 1 y 2 de la moción. Nosotros hemos planteado una serie de modificaciones eminentemente de carácter técnico, ya las ha explicado el portavoz de Izquierda Unida defendiendo su moción, nos la ha aceptado y en esa medida huelga mayor explicación. Se trataba de corregir algunos defectos que, a juicio de nuestro grupo, resultan perfectamente subsanables. Del mismo modo, compartimos también la propuesta planteada en el punto 3, en el que se propone el planteamiento de un modelo de arbitraje alternativo y colectivo,
y se trata además de una propuesta que responde a la necesidad señalada previamente de abordar la casuística de los particulares afectados de la forma más amplia posible. Además, en el punto 4 de la moción se concreta ese respaldo instando al Consejo de Gobierno a que preste un asesoramiento técnico a los ciudadanos afectados. Aunque compartíamos la finalidad de ese apartado, hemos considerado precedente presentar una enmienda también de carácter técnico a la redacción del mismo. ¿Para qué? Porque entendemos que no sería necesaria la creación ex novo de ninguna oficina de atención de carácter específico, que además dicha opción podría no ser la más adecuada ni en términos prácticos ni tampoco de eficacia, aunque solo fuera por el tiempo, la regulación y los recursos necesarios para su establecimiento. Y finalmente, también hemos presentado esa enmienda transaccional junto con el Grupo de Izquierda Unida para, de manera expresa, que el asesoramiento se preste a los ciudadanos en relación con estos productos en colaboración con las organizaciones de consumidores y usuarios. Ese era también nuestro sentido y, por lo tanto, esa enmienda transaccional también creemos que mejora el texto. En definitiva, y como ya les adelantaba, este problema para nosotros reviste mucha gravedad y, por tanto, requiere de una especial atención y consideración por parte de los representantes y de los poderes públicos. Y por eso es en ese sentido en el que mi grupo ha querido contribuir, en todo caso, a la mejora de la moción presentada, con la que, como decía, compartimos su espíritu y finalidad, pero que, en todo caso, pretendíamos mejorar para garantizar su concreción y eficacia y que, por lo tanto, es evidente que apoyaremos. Como decía ya, más brevemente voy a explicar cuál es la posición en relación con la segunda moción, porque, como les decía, creo que difícilmente puede decirse que esta moción y la que acabo de explicar resulten en ningún caso equivalentes, por mucho que se traten de mezclar. No son equivalentes, para empezar, por su propio planteamiento, que me imagino que al grupo proponente no se le escapa, porque su finalidad, la primera, trataba con carácter general sobre los ciudadanos afectados por la comercialización de estos productos, mientras que la moción que presenta el Grupo Foro Asturias en realidad de lo que trata es del Iberbank y más en concreto sobre Cajastur. Y es respecto a dicha entidad sobre la que giran todos los puntos de la moción, ¿no? Y ahí parecía que trate de aprovecharse de estas circunstancias y su objetivo fuese no exclusivamente el atender las necesidades de los ciudadanos, sino alguna otra tipo de cuestión de otro orden. Y nosotros no estamos en esa batalla. No tratamos de causar ningún perjuicio a ninguna entidad, sino directamente de que se atiendan las necesidades de los afectados de forma general, llámese como se llame la entidad, sean quien sean las personas que la dirijan y trátese quien se trate de los miembros de los consejos de administración o de los organismos reguladores en su caso. No procede, por lo tanto, a nuestro modo de ver, individualizar en ninguna entidad, sino hacer un criterio general y que todos los ciudadanos, ese es el punto de vista que a nosotros nos interesa, el punto de vista de los afectados, no el punto de vista de las batallas o del control de las entidades, que seguramente tiene otros ámbitos y otros escenarios. Voy concluyendo, presidente. Y además, como les decía, me cuesta creer lo que ustedes defienden hoy aquí. Me cuesta creer lo que dicen y lo que defienden hoy aquí, cuando ayer mismo su partido en el Congreso de los Diputados en Madrid convalidaba ese Real Decreto 6/2013, mostrando su apoyo y también, por qué no decirlo, connivencia con unos planteamientos y disposiciones que restringen precisamente los cauces de actuación que ustedes ahora aquí reclaman con su moción. Eso me parece que es una contradicción insalvable, señora Coto, me parece insalvable. Por lo tanto, como los perfiles desde los que se presentan las mociones son distintos, en un caso lo apoyaremos, hemos tratado de mejorarlo, en otro caso no podemos apoyarlo. Y como les decía, hoy mismo nuestro partido ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional por este tema, con el objetivo de exigir todas, también las judiciales, todas las responsabilidades en el ámbito que corresponda. Y ahí hay responsabilidades muy repartidas y estoy seguro que ustedes son conscientes de ello. Muchas gracias. Gracias, señor.